Hola amigos de la arquitectura y la construcción. El día de hoy veremos qué significa analizar las particularidades de un terreno, cómo elegir uno, las cosas en las que hay que estar pendientes al momento de decir, bien, aquí es donde voy a edificar mi nuevo hogar, donde colocar ojo, en qué cosas y situaciones deberíamos de colocar nuestra atención, ¿cierto? Me ven así vestido porque, bueno, la verdad de las cosas, hace un poquito estaba lloviendo, la intención era que apareciera todo con lluvia a mi alrededor, pero bueno, afortunadamente paró. Así que si en el transcurso del video vamos viendo que se está colocando, ¿cierto?, con un poquito de lluvia, va a ser mucho mejor para poder darles a entender las cosas que de verdad son importantes a la hora de elegir en qué lugar construir. Algunas cosas importantes que debes de tener en consideración son, obviamente, la orientación, por dónde corre el sol, en qué lugar se alza, en qué lugar se esconde, cómo corre el viento. Atrás mío tienes un par de árboles, unos eucaliptos que obviamente no son del lugar, fueron plantados, pero ese tipo de árboles nos ayuda a entender hacia qué dirección corre el viento. Bien, viendo el vaivén, viendo cómo se menea, ¿cierto? Te das cuenta realmente de la potencia del viento. Ahora estamos en invierno, como te comentaba hace un ratito, llovía y se veía perfectamente el grado de fuerza con el que pega el viento en esta zona, sobre todo en lugares que son abiertos y descampados como en el que estamos ahora. Otra cosa muy particular que debes de tener en consideración es entender más o menos el índice de absorción de agua del terreno. Bien, los días que está lloviendo, como hoy día, que acaba de terminar de llover, vemos que esta parte de terreno, la verdad es que tiene una absorción bastante buena, pero un poquito más allá, como te voy a mostrar ahora en un ratito, la verdad es que rebalsa. Entender esas distintas posiciones, esos distintos lugares dentro del terreno, dentro del lugar que elegiste para construir tu hogar, son elementos fundamentales para poder entender en qué lugar construir tu nuevo hogar. Este terreno en particular tiene un estero. El estero que está atrás mío se llama el estero Rapilermo y durante los últimos años estuvimos en sequía. Para serte honesto, hay una consideración que siempre debes de tener presente, que es que el agua tiene memoria. El agua tiene memoria y siempre por donde corrió agua volverá a correr, amigo mío. Entonces considéralo, tenlo presente. ¿Por qué? Porque situaciones como esta se pueden ocurrir cerca de tu hogar. En el minuto en que un estero rebalse, que una corriente de agua, un caudal, una quebradilla corra alrededor de tu casa o algún lugar cercano, ten en consideración siempre las pendientes del terreno. Entender hacia dónde corría el agua, cómo son las piedras que hay en el lugar. Si son piedras redondas, quiere decir que corría agua en ese lugar y que como corría agua, la piedra se iba lijando y limando. Bien, no hay ninguna piedra acá. Si encuentras piedras que son más chancadas con ángulos, que no son de canto redondo, esas son piedras que corresponden a lugares que son más áridos, que responden a otro tipo de terreno. De todas maneras, en el lugar en donde vayas a construir, una calicata siempre es importante para entender la composición del suelo y, como te decía anteriormente, entender mejor su índice de absorción, cómo está compuesto, si es de greda, si es muy gravilloso, si es arena, si es terreno natural o tierra, mucha capa vegetal. Bien, ese tipo de cosas son importantes para ver cuánto tienes que profundizar. Vamos a otro lugar para seguir mostrándote un poquito acerca de este terreno aquí en Curepto. Una de las cosas que debes de tener en consideración es visitar el lugar en donde piensas construir tu nuevo hogar en la mayor cantidad de estaciones que puedas visitarlo. Invierno es una de las fechas cruciales para poder visitar el lugar en donde piensas construir. Situaciones como esta en la que estoy en este minuto suelen suceder en algunos terrenos en los que parecía inesperado cualquier tipo de rebalse. Bien, justamente atrás tuyo se encuentran unas quebradas que hacen caer toda el agua que viene desde los cerros a la vega, que es el lugar en donde nos encontramos ahora. Vega, todo esto son terrenos inundables, zonas que están muy cercanas a afluentes acuíferos, a ríos, a esteros, que usualmente se utilizaban para plantaciones tipo trigo, viñedos. Entonces, como son áreas que tienen esa memoria acuífera,
tienden a haber lugares en los cuales se inundan o aflora agua desde el interior, ¿no? Desde las capas más profundas de la tierra. Una situación parecida es la que sucede acá, pero bueno, viene el agua desde el cerro y mira cómo se aposa. Haber construido aquí, la verdad es que no hubiese sido de las mejores ideas que se te pueden haber ocurrido. Sin embargo, te invito a que pienses en este tipo de circunstancias como una virtud del lugar en donde vas a construir. Siempre, siempre, siempre que algo así suceda, no es un problema, es una oportunidad para ti, porque el terreno en sí te está presentando cómo funciona y en función de eso puedes obtener formas y posicionamientos, orientaciones y emplazamientos completamente únicos para tu hogar, a tu medida, en tu terreno. Todos los terrenos tienen distintos tipos de vida. Esos tipos de vida son la flora y obviamente la fauna del lugar en donde te encuentras. Pero en la flora hay que detenerse un poquito, ¿eh? La fauna siempre es un punto a considerar, pero los ciclos de vida de los árboles son puntos en particulares que deberías también de tener en consideración. El árbol que se encuentra atrás mío ya cumplió su ciclo de vida y como todo en esta vida, todo lo que nace debe de morir. Y este árbol está en el ciclo que le corresponde, ¿cierto?, a volverse nuevamente parte de la tierra. Como puedes ver, el árbol que está atrás mío, un poquito ya polillado y con la cantidad de agua que ha caído en invierno, hizo que soltara el brazo, ¿bien? Uno de sus brazos, un brazo bastante grande, la verdad. Y una cosa que deberías de considerar en ese sentido es qué tipo de árboles son los que te gustaría que estén cerca de tu hogar. Qué tipo de vegetación es la que estás acostumbrado también a relacionarte. Muchas veces queremos árboles que estén dentro o abrazados por el hogar, ¿cierto? Por la forma de la casa, y es una partida que particularmente a mí me encanta. Sin embargo, el tipo de árbol es importante. Hoja caduca, hoja perenne, cuánta hoja es la que vas a recoger del patio en el minuto en que se le caiga y se desflore completamente, o cuánta agua es capaz de recibir ese árbol en invierno. Porque cuando salga el sol significa que va a haber mucha más humedad concentrada en esa área. ¿Qué es lo que estás buscando realmente con el tipo de vegetación en tu patio o tan cerca de tu hogar? Son cosas que deberías de tener en consideración, como te digo, para poder tener controles de asolamiento, incidencia solar, mejor temperatura al interior de tu casa y mejores vistas que incorporen tanto el patio exterior y lo vuelvan interior, haciéndolo parte latente de tu hogar.